Hola a todos. Hoy aprovecharemos las manzanas al máximo. Haremos jalea, mermelada y puré, totalmente natural, sin aditivos, sin azúcar refinadas, sin gelatinas y sobre todo sin horno. Recuerden que todas mis recetas son sin horno. No olviden compartir mis videos por sus redes sociales para que muchas personas se beneficien de mis recetas. Si no están suscritos, los invito a suscribirse ya que es totalmente gratis. No olviden dejarme su like y preparen sus manzanas porque de aquí en adelante habrá muchas recetas con ellas. Así es que sin más, no se vayan porque comenzamos. Podemos usar cualquier tipo de manzana, solo que no sea de las arenosas, preferiblemente de esas que son bien jugosas. Usaré 2 kilos de manzana porque haré jalea, puré y mermelada, pero ustedes pueden usar la mitad de los ingredientes. En manzanas son como 10 piezas grandes y una pequeña para completar los 2 kilos. Hay que lavarlas y partirlas en gajos no muy gruesos y hay que dejarles la cáscara, es súper importante, así que deben de ser orgánicas. Este gajo está muy grande, lo partiré para que se cocine más rápido. Entre más pequeñas las piezas, más rápido se cocinan, pero como soy alérgica a la manzana, las piqué así de grandes. Pondremos la manzana dentro de una olla gruesa y que sea alta para evitar que las burbujas del cocimiento salten y nos puedan quemar. Agregamos agua suficiente como para casi cubrir, pero hay un truco, yo estoy agregando como 1 litro de agua, pero como flotan hay que presionar para ver cuánta agua agregamos. Miren, aquí me engañaron las manzanas, fue mucha agua, restaré un poco. Si agregamos de más, la jalea no nos va a salir. Prendemos el fuego a medio alto y cuando hierva tapamos y dejaremos cocinar moviendo eventualmente para que se cuezan parejo. Ya se están cociendo, huele bien rico. Entre más pequeños corten los trozos, recuerden que se cocinan más rápido. Les quería aclarar que si ven como pelitos son los pistilos de las manzanas, no piensen que son cabellos. Después de 35 minutos, miren, ya se despedazaron. Esto es lo que queremos conseguir. En este punto ya se puede hacer la mermelada, solo agreguen sirope o miel de cualquier tipo, o así al natural si sus manzanas están muy dulces. Incluso esto es especial para los diabéticos, porque no tiene azúcar. Los ingredientes se los voy a dejar en la caja de descripción. Ahora para hacer la jalea hay que escurrir el jugo que logramos, pero lo vamos a pasar por un tamiz o por un colador fino. Vamos a presionar suavemente y este preciado jugo será nuestra jalea. Y todo lo que escurrimos nos va a servir, no desechamos nada. Esto lo haremos mermelada para rellenos de pies, empanaditas o para hacer puré. Vamos a hacer la jalea en la misma olla, pasaremos el jugo de nuevo por el colador para intentar que lleve la menos pulpa posible. No deben pasarse de agua a la hora de cocinar las manzanas o la jalea no tomará consistencia. Toda esta pulpa la regresamos a lo que nos sobró. Ahora agregaremos miel o sirope, puede ser de agave, de maple, sirope de piloncillo o miel de abeja, incluso pueden usar azúcar normal, no hay problema. Y ahora agregamos jugo de limón, pero también pasándolo por el tamiz o el colador, para que no lleve semillas o gajitos. Y cocinaremos esto por 35 o 40 minutos a fuego medio, moviendo constantemente porque ahora sí se puede pegar. La forma de comprobar que nuestra jalea está lista es raspando la orilla de la olla, debe formarse como una gelatina. Así como esto que se ve aquí, pero todavía le falta. Vamos a ver si ahora sí. Miren, aquí ya se formó más como tipo gelatina, aquí ya está lista.
Hay que hervir frascos de vidrio por 2 minutos para esterilizarlos y así aseguramos que nuestra preparación nos dure por meses. Miren esta jalea color natural. No queda muy transparente porque es totalmente natural, no tiene peptina, ni aditivos, ni gelatinas, ni nada, pero cumple perfecto la tarea de jalea. Hay que procurar llenar el frasco muy arriba para que no quede aire dentro y así nos dure por 2 meses o 2 meses y medio tapada dentro del refrigerador. Debemos dejar enfriar antes de refrigerar. Una vez abierta nos durará como 1 mes aproximadamente. Ahora con lo que nos sobró de las manzanas haremos mermelada y puré. La mermelada no se muele, se deja así como la están viendo aquí, pero el puré sí. Pero realmente el procedimiento para las dos cosas es el mismo. Agregaremos sirope o miel, jugo de limón y agua. Recuerden que los ingredientes están en la caja de descripción, búsquenlos ahí. Y cocinamos por 15 minutos sin dejar de mover a fuego medio bajo. Luego dejamos de enfriar y envasamos como lo hicimos con la jalea. Esto que les voy a mostrar a continuación es opcional, pero sirven mucho. Podemos agregar canela en polvo que le da un sabor estupendo a la mermelada. Y una pizca de bicarbonato para que se conserve todavía más tiempo. Y este truco es para darle el color rojo típico de la manzana. Es un trocito crudo de betabel o remolacha, no sé cómo la conozcan ustedes, pero debe de ser delgadito. Recuerden que cocinaremos por 15 minutos más, así que el betabel se cocinará en ese tiempo. Hay que mover constantemente. Yo les recomiendo tapar cuando no estén moviendo la mezcla, porque saltan las burbujas y queman la piel horrible. Después de ese tiempo ya está lista nuestra mermelada. Si no quieren que se vean los trozos de betabel, pueden molerlo en la licuadora antes y agregarlo ya molido, pero como yo haré puré para otras recetas, moleré aquí todo junto. Pueden usar la batidora de mano o la licuadora, solo esperen a que enfríe un poco o saltará por todos lados. Yo lo molí muy bien porque necesito puré para hacer otras recetas, pero pueden dejarle trocitos típicos de la mermelada. Envasamos igualito como envasamos la jalea, procurando llenar casi hasta el tope. Cerramos muy bien, esperamos a que enfríe y metemos al refrigerador. Pónganle una etiqueta para que sepan la fecha. Bien, aquí les muestro la versión de la jalea contra la del puré, para que vean diferencias entre color y textura. Las dos pasaron toda la noche en refrigeración. La jalea no es tan transparente como las comerciales porque no tiene aditivos ni gelatinas, pero la consistencia es perfecta, se sostiene y se mantiene. Esto es lo que queremos. Y pues yo la voy a probar, con su permiso, hora de la sacrificación. Muy rica textura. Y ahora vamos a ver la textura del puré. Pues ni se diga, está súper cremoso, untable para lo que gusten. A mí me gusta más el color verde natural de la manzana, pero ustedes díganme cuál les gusta más, así rojo o verde. Coméntenme en los comentarios. Vean qué rico se ve. Bueno familia, vamos a untar un poco para que vean la consistencia. Y con esto me despido, pero no sin antes pedirles que compartan mi video y estén pendientes de mi canal porque YouTube nos está mandando notificaciones y muchas personas me dicen que no me ven y que no estoy subiendo videos. Recuerden activar la campanita en la palabra donde dice todas las notificaciones para que les puedan llegar todas las novedades que subo. Suscribirse es totalmente gratis, así es que si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Espero me dejen su like y sus comentarios. Un abrazo muy fuerte, Dios me los cuide, besitos y bye bye.
Espera, no te vayas, te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.